Saludos amigos isabelinos. Le habla Totín Ruiz Méndez, dueño del Museo de Fotos de Isabela. Para mí es un gran honor recibir la visita de un gran amigo isabelino para tomar unas fotos de mi museo con la historia de nuestro pueblo de Isabela desde que se funda el pueblo en el 1725 hasta el presente. Para informarle que el museo tiene 24 secciones con historias que las personas no saben que existen. Quiero dedicarle este documental a unos cuantos amigos, entre ellos un amigo de la infancia, Arturo Viaggi, y su distinguida esposa Sonia, y a todos los amigos isabelinos que viven fuera de Puerto Rico y a los isabelinos que viven fuera de Isabela. Para ustedes le dedico este documental y espero que lo disfruten. Lo voy a dejar con mi amigo Viaggi para que él les presente todas las fotos que tenemos aquí en el Museo de Fotos de Isabela. Y para cualquier cosa que necesiten de mí, me pueden conseguir al 787-403-5005 en la avenida Agustín Ramos Calero de Isabela. Este es el Museo del Pueblo de Isabela. Vamos adelante. Bueno, pues de primera intención, la primera foto más vieja que tenemos del pueblo de Isabela es la fundación del pueblo en la ermita San Antonio de la Tuna. Eso fue en el 1725 y antes no se hacían fotos tomadas por cámara, eran dibujos. Y ese dibujo lo hizo un historiador que vino a Puerto Rico y se enamoró del pueblo de Isabela. Notarás que en la esquina aparece el primer sacerdote que tuvo la iglesia católica para esa época. Si notas, vas a bajar poco a poco y aquí notarás donde está ubicada el pueblo de San Antonio de la Tuna. Esto es San Antonio de la Tuna, en el barrio que colinda entre Oaxaca e Isabela. En el 1818 se traslada el pueblo de San Antonio de la Tuna a la costa de Isabela debido a que ahí había mucha agricultura y se aprueba a través de sacerdotes que se muden al pueblo de Isabela y escogieron el área donde está ubicada Isabela como es la más propicia para hacer el nuevo pueblo de Isabela. Y aquí vas a notar la primera iglesia, alcaldía que tuvo Isabela en el 1818, después que se trasladaron al pueblo de Isabela. En la parte de abajo era la cárcel y en la parte de arriba era la casa alcaldía. Eso le decían la casa del rey. La gente pregunta que por qué le decían así. Supuestamente, según la historia, al alcalde se le decía el rey del pueblo y por eso se quedó la casa del rey. Entonces, si vas a ver esta área que está aquí, que es lo que compone el pueblo de Isabela, y para los que hace tiempo que no vienen, esto es el sector La Marina, completamente vacía, y en esta área fue que se ubicaron los primeros residentes de nuestro pueblo de Isabela. Tenemos por aquí, sigue pasando el tiempo y vamos a ver la primera plaza que tuvo el pueblo de Isabela, la Plaza La Concordia. Esa plaza se hizo en el 1818 y notarás que en la esquina aparece la casa de los sacerdotes en madera y la plaza vuelta redonda como una verja. Sigue pasando el tiempo y vamos llegando ya 100 años más tarde. Y notas aquí que en el 1918 hubo el terremoto que azotó el área oeste de Puerto Rico. Y a nuestro pueblo de Isabela le afectó las dos cúpulas de la iglesia. Esa iglesia que se ve ahí, pues le tumbó las dos cúpulas. ¿Qué pasa? Que ya para esa época esta iglesia se había remodelado y se había hecho estilo español, que viene siendo esta que está arriba, aquí, le voy a señalar con el palito, un segundito. Esta fue la segunda alcaldía.
Entonces, para esa época hubo el terremoto y llevó esta esquinita, que es esta. Si vienen a Isabela, va a estar la alcaldía nueva aquí. Aquí es un negocio de una óptica. Aquí está un negocio de sándwich, la casa de los sacerdotes, y por ahí para abajo se sale a Villa Pesquera, que es una de las playas bien bonitas de Isabela. Un dato bien importante también es, esta casa, esta es la calle Comercio, que se llamaba Comercio y después le pusieron calle Barbosa en el 1918, y aquí estaba el edificio de los Hernández. Después estaba la Colombina, la tienda Paco, y estaba la cooperativa, el edificio de los Raffords en el 1818, que fueron los primeros edificios que se hicieron. Notarán que las calles son en tierra. Pasa el tiempo y vamos a ver las casas como eran frente a la plaza, y las calles de la Marina, según va creciendo el pueblo, pues van desarrollándose en madera, pero las calles eran en tierra. Observen que las calles eran calles todas en tierra. Esta que está aquí, que le estoy presentando, es el Colegio San Antonio, y esta por aquí es la Plaza de Recreo, y todo esto en tierra. Esta es la avenida Barbosa, que fue la que yo le dije que era calle Comercio, era completamente en tierra, y donde están esto que se ve aquí en la esquina, son unas yuntas de bueyes, y esa ahí era la Plaza de Recreo. Entonces, eso era para el 1818. Lo ve que en la calle aparecen en tierra completamente. Seguimos pasando el tiempo. Isabela sigue progresando debido a que hay mucha agricultura. Entonces, les presento que en la época pasada había una procesadora de algodón. Había mucho algodón y se procesaba en Isabela y se enviaba para San Juan en la vía del tren. Y al lado había una procesadora de maíz. Y esos edificios todavía existen. Esto es una foto del 1937, una guagua escolar que viajaba desde Isabela a Quebradilla. Observen que era un tipo tro y cargaba los estudiantes de Quebradilla a Isabela, que era donde estaba el Colegio San Antonio, y venían a estudiar a Isabela. Y esta fue una de las primeras farmacias, que mueve la cámara un momentito, que era aquí en esta esquinita, que era la farmacia de don Pipo Hernández, una de las farmacias más famosas, que después pasó a ser farmacia Banucci y después farmacia Campo. Entonces actualmente la tiene la farmacia Chávez. Eso es en la calle Barbosa de Isabela. Esto fue en el 1945, en los barrios bien centro de Isabela, bien adentro, todavía habían casas de tipo choza. Eran casas de madera forjadas con palmas de coco, y el agua se cogía en baldes de agua y en drones, y así subsistía para esa época, cerca de San Antonio de la Tuna. Seguimos por aquí, y la Bajada Colchado, que es conocida de muchos isabelinos que actualmente viven fuera de Puerto Rico. Las casitas eran donadas por el municipio. Cuando eso era el gobernador Luis Muñoz Marín, le daba la casa a los residentes con una parcela de terreno, con la condición de que la sembraran productos para el uso personal de ellos. Eso era en el 1945. Seguimos pasando, y en el tiempo que hubo, y detrás de la plaza de recreo estaba la plaza de mercado. Ahí era la reunión de las tertulias todos los domingos, que la gente iban a comprar y se hacían chistes, compartían hasta que llegaba la hora del almuerzo. Esta casa que está aquí es una hacienda de uno de los amigos más conocidos y queridos de Isabela, de Rafael Guevara. Eso era en el sector Cañón de Isabela, eso era en la carretera número 2, y esta era el almacén de los Guevara. Para los amigos que viven fuera de Puerto Rico, que muchos conocen, este almacén, que era el almacén que le servía
materiales de construcción a los isabelinos. Esta era la casa de piedra, que era al lado de donde estaba el almacén de Rafael Guevara. Ahí se hizo la primera guardia insular en la época pasada. Y ese edificio era todo hecho en piedra. Después hubo un almacén, hubo un negocio de repartir comida a la gente humilde y después desapareció, lo rompieron, hicieron un estacionamiento. Eso fue como para el 1960 o 50 y pico. Vieron cómo era el pueblo de Isabela antes y miren cómo era, ya el pueblo más moderno, la iglesia en cemento, la concha acústica, aquí era la alcaldía, aquí le daba la vuelta al pueblo de Isabela y ya casi todos los comercios eran en cemento. Eso fue en el 1972. Y esta foto, que es conocida también por los residentes de Isabela de nuestra época pasada, el primer, yo diría el segundo, porque el primer teatro que tuvo Isabela se llamaba el Teatro Echevarría, y eso era en el sector La Marina de Isabela, y era un teatro mudo. Más tarde, los Raffles hacen un teatro y lo llaman Teatro Tempo, se llamaba Tempo, y le cambiaron el nombre y le pusieron el Teatro Raffles, que duró hasta los años 60 más o menos. Ismael Rosa, que era también en el pueblo. Y estas eran las procesiones que habían en la época del 50. Observen que había mucha tradición y todo el pueblo se desbordaba en la Semana Santa, en el Viernes Santo. Este era el edificio de los Raffles, que después se lo vendieron a la cooperativa de crédito y ahí se hizo la cooperativa de crédito. Y esta fue la primera cooperativa de crédito que se fundó en Isabela. Y esta foto que aparece por aquí, que es bien interesante, esto era en el sector de La Marina, que aquí estaban estas casitas de madera, y en el 67 el alcalde de esa época hizo mudó toda esa gente de aquí, compraron los terrenos y ahí se ubicaron las casas de los residentes de ese sector. Y una anécdota que anterior a eso, aquí era el primer cementerio de Isabela. Y después que hubo el cementerio, se hicieron las villas y actualmente es uno de los sitios más concurridos de la gente que visita el pueblo de Isabela. Por aquí tenemos una tradición que es bien importante, los júas. Eso, la gente joven de ahora no sabe qué son los júas. Los júas era una tradición que se celebraba en Semana Santa, que montaban un caballo, un muñeco amarrado y lo echaban a correr en la plaza después que pasaba el sábado de gloria, simulando que Judas vendió a Jesucristo por 30 monedas y estaban castigándolo, sacándolo del pueblo. Esas actividades duraron hasta el 1980, que debido al desorden, pues pusieron una ordenanza municipal y hubo que suspender la tradición de los júas. En el 1950 las calles eran en tierra. Como no había televisión ni había radio, pues la diversión era jugar en la calle. Y entonces jugaban nenas y nenes todos juntos y todos disfrutaban. Esto es jugando en la calle Emilio González, jugando pelota, las hijas de uno de los pastores, que son todas mujeres, y los nenes pequeños jugando pelota, y el árbitro era el policía Padín. Y era bien interesante, había mucho compañerismo y todo el mundo se llevaban como hermanos. Entonces, esta casa que está por aquí, que la ven, aquí, esta casa es frente al Museo de Fotos de Isabela, y aquí se fundó el Partido Popular en el 1938. Venía Muñoz Marín a hacer campaña en esta área de atrás, y eso le decían el conuco. Y por eso le pusieron el conuco al equipo, un equipo que había de música típica, y cantaban canciones de política, y le pusieron el conuco. Y ahí se fundó el Partido Popular. Entonces, esta casa que está aquí, que se ve un poquito deteriorada, ahí era la casa de uno de los alcaldes de Isabela,
Justo Méndez Cabrera, que fue el primer alcalde escogido por el pueblo cuando el Partido Popular. Y esta que está por aquí, que es la entrada que se usaba para la época pasada de viajar de Isabela a Quebradillo o viceversa. Era de un solo carril y ese puente todavía existe, que es debajo del puente de Oaxaca. Este es el lago de Oaxaca, el lago de Oaxaca que da al mar. Aquí está el túnel de Oaxaca cerca. Por aquí seguimos, si quieren seguir conociendo nuestro pueblo, ya estamos en el 2005 y ya para esta época ya casi todas esas casas han cambiado. Por ejemplo, esta casa era bien famosa, que está saliendo del pueblo de Isabela, como si fuera para Santa Bárbara, y aquí vivía uno de los electricistas más conocidos y más queridos en Isabela, Manolo Giral. Tengo entendido que las tías tuyas vivían cerca y ellos eran parientes tuyos. Y hay anécdotas de esa casa, que él adoraba a esa casa y de noche se sentaban en la frente de aquí, que había un muro, y él hacía chistes con toda la gente. Cuando la casa se fue deteriorando, que mira cómo se puso, pues él dijo a la esposa, yo salgo de aquí cuando esté muerto. Y hasta que murió, esa casa fue que la destruyeron. Y tengo entendido que él murió en esta esquinita cuando ya la casa estaba cayéndose. Igual pasó con esto, que hay comentarios, que fue lo que se dice, que esta era la panadería Justo Méndez. No sé si era que en honor a él se le puso el nombre, pero todo el mundo le decían la farmacia, la panadería Justo Méndez, que era cerca de la casa de Manolo Giral. Entonces, la gente compraba el pan por esta orillita. Pasó el tiempo y la casa se deterioró completo y hubo que tumbarla y lo declararon estorbo público y el municipio, tengo entendido que piensan hacer un parquecito de recreo o algo ahí. Entonces están los negocios que eran conocidos en la época pasada. Por aquí tenemos la ermita San Antonio de la Tuna, que la remodelaron y van muchos visitantes de toda la isla. La mueblería Mendoza, que estaba en Isabela, la plaza de Mercado Vieja, que después pasó a donde está el caserío Isabela, y los negocios, y uno de los negocios más viejos que había era la fotografía de Fernandito, que también desapareció, y ya todo esto es Isabela en el presente. Muchos de esos locales se han remodelado, otros han desaparecido, pero aquí está todo el pueblo de Isabela como es actualmente. Esto, como les dije, esto es el pueblo de Isabela como está actualmente. Muchas de las casas han sido remodeladas y la pavimentación, todo ha cambiado bastante. No es el pueblo de Isabela que teníamos antes, que era relativamente pequeño. En la entrada del pueblo de Isabela se hizo una figura de cacique Mahudamaca. Los que no conocen mucho dirán, ¿y qué es el cacique de Mahudamaca? Pues se viene siendo el primer alcalde que tuvo Isabela cuando los indios. Y se llamaba el cacique porque era el que cubría el área de Isabela, Arecibo, Quebradilla, y él era el director. Y después la figura de él. Esta obra todavía está en la misma entrada del pueblo de Isabela. Y les voy a presentar ahora los alcaldes que ha tenido Isabela, parte de ellos, porque Isabela ha tenido sobre 30 o 40 alcaldes, pero antes los alcaldes los escogía los comités. Cuando en la época de los primeros republicanos y los liberales, los alcaldes eran los comités eran los que cogían los alcaldes. Iban donde una persona y le decían, ¿quieres ser alcalde de Isabela? Le proponían y si aceptaban, eran alcaldes por 2 o 3 años. Pues entonces desde el 1905 en adelante, que fue la primera foto que yo pude conseguir dibujada, el primer alcalde que pude conseguir fue Delino García en el 1905. Después vino Ramón Banucci, que estuvo hasta el 1944, que aquí
estos dos era para la época de los republicanos. En el 1944, cuando empiezan las elecciones, que Muñoz Marín sale gobernador, el interés era que los alcaldes los escogiera el pueblo con los votos. Entonces, ahí el primer alcalde por el Partido Popular, que fue el primero que estuvo, fue Justo Méndez, después fue Jafer Guevara, Vicente Colchado, que después de alcalde fue representante a la Cámara, Juanito Hernández, Gullín Pagán, Ángel Crespo, Carmelo Pérez, Carlos Delgado Altieri y el actual Miguel Riqui Méndez. Esos son los alcaldes, los últimos alcaldes que ha tenido Isabela. Si puedes mover la cámara un momentito para la derecha, vas a notar que aquí en la historia de Isabela de antes aparecen alcaldes de Isabela. En el 1821 ya habían alcaldes, miren todos los alcaldes que tenía Isabela. Entonces la gente que visitan el museo me dice, ¿por qué tanto alcalde? Pero es por eso, porque antes los alcaldes los escogían los comités, no era el pueblo quien votaba. Entonces tenemos una breve historia del tren, para los que nos criamos para esa época. Pues en Isabela estaba la estación del tren, que ahí venía el tren desde Aguadilla para San Juan, pero venía uno de San Juan para Aguadilla. Y así, y esta era la estación del tren de Isabela. Esto es cuando se está construyendo el túnel de Oaxaca, y esto es la construcción de los puentes y las vías del tren. La secuencia según va progresando. Este es un puente que pertenecía a Camuy, pero antes Camuy y Atillo y Quebradilla eran parte de Isabela. Quiere decir que esos puentes pertenecían a Isabela, pero después cuando los pueblos van creciendo se independizaron y este pasó a ser parte de Camuy y este pasó a ser parte de Aguadilla. Entonces, por aquí tenemos que en el 1898, esta era la entrada de Isabela. Usted venía aquí, los que han venido últimamente al pueblo de Isabela, saben que están los hoteles de Oaxaca. Pues te le estoy hablando cuando era en camino, era en camino de tierra. Pues aquí doblaba la gente, llegaban al final, doblaba a la izquierda, pasaban por el puente que yo les enseñé, que es de viejo, y llegaban al pueblo de Isabela. Y un dato bien interesante es que para esa época no existía todavía el túnel de Oaxaca. ¿Lo ven? Era un cejo y no había el túnel. Entonces, esto fue una vez que se descarriló el tren en Quebradilla y esta parte, otro descarrilamiento. Tengo entendido que en Aguadilla también hubo uno y murieron unas cuantas personas. Entonces, un dato bien interesante que yo se lo hago saber a la gente de Puerto Rico y principalmente a los amigos de Isabela. Ahora un estudiante de escuela no le dan trabajo hasta que tenga cierta edad. Antes, los menores de edad iban al tren, cuando llegaban al tren, los nenes iban y llevaban dulce en bolsa. ¿Lo ves aquí? Esto fue en Arecibo, Manatí, y en todos los pueblos los nenes iban a vender dulce de distintas clases para ayudar a sus papás. Y todo el mundo iba a comprarle para ayudarlos a ellos. Y en Isabela se vendía mucho los pececitos de colores y los quesos de hoja, que eran famosos porque se vendían mucho en el tren. Y entonces, esta sigue así la secuencia del tren. Y esta foto es bien interesante, porque esto fue en el 1915, y para esa época, estos eran los dueños de la central de la hacienda Mercedita. Esos eran los ricos, los dueños del Don Q y de todas esas agencias grandes que son de centrales de caña, de todo eso. Entonces, estos eran los dueños de las centrales y una persona conocida vino aquí y me enseñó esta foto y me dice que ese es el papá de Luis Muñoz Marín, ese es Luis Muñoz Rivera, que iba para la central con ellos y para ir a la central tenía que ir en una yunta de bueyes. Un dato bien interesante y bien importante. Este es el túnel de Oaxaca. Pues estos son los puentes que tenía en la época del tren. Y entonces por aquí yo tengo una foto que
es bien interesante, esta que está aquí. Estas dos fotos, cuando el tren no pasaba por las vías, pues en el tiempo libre se usaba un trolley alado por un caballo o dos caballos, dependiendo de las personas que fueran. Entonces no la podía usar todo el mundo. Ese trolley lo usaba solamente las personas de recursos moderados, gente que tenía chavos. Por ejemplo, esta señora es una señora, como dice uno, de la sociedad. Pues entonces este obrero tenía que llevarla en el caballo, hacer las diligencias. Y mire qué interesante lo que dice aquí. Dice, coche de tranvía para 4 pasajeros. Por tener una carga menor que arrastrar, solo era necesario una bestia para este menester. El costo de este servicio era 3 centavos. Quiere decir que la señora pagaba 3 centavos, pero el pobre no tenía los 3 centavos y tenía que caminar a pie millas y millas. Así era antes. Y esa es la historia del tren. Cuando desaparece el tren, había una estación central en San Juan, que era la central principal. Cuando se va el tren en el 1953, demuelen el edificio, que aquí están cuando lo están demoliendo, y al lado donde estaba el tren, la oficina, hicieron un estacionamiento cerca del Capitolio, que era donde estaba la estación del tren. Igual pasó con la industria de la caña. Para la época pasada se sembraba mucho caña en todo Puerto Rico, y en Isabela teníamos la suerte que en el barrio Rojobo había una cooperativa de agricultores. Entonces todos los que eran socios de la cooperativa trabajaban en la caña y se les daban incentivos. Aquí están los obreros cortando caña y yo les digo a la gente, empiezan de 6 de la mañana a 6 de la tarde y no se cansaban. Y ahora trabajan y le dan fondos y medio mundo y beneficios y no quieren trabajar, ¿lo ves? Esta es la época de la caña, empezaron así, después empezaron con las máquinas tradicionales, pero anteriormente se molía la caña en trapiche. Mire cómo empezó la caña, era alada con un caballo o con una yunta de bueyes, ¿ves? Entonces las grúas para llenar los troces eran estas. Todavía hay sitios que esas grúas se conservan, pero la juventud, que es la que tiene que conocer nuestra historia, no saben que existe eso y que también existen las plumas de agua públicas, que también era que en todos los barrios, como no había agua, se le daba agua en plumas públicas. Uno llevaba su balde, llenaba el balde y tenía agua gratis. Estos son documentos de la época pasada, que también es interesante, que yo les digo a la gente que la época pasada, en el 1931, para tú graduarte de 4º año, los diplomas eran en inglés. Todas las clases eran en inglés, menos la de español, matemáticas, todo era en inglés. Y las notas eran distintas. Era S, D y F. Y cualquier cosita que le pasaba al estudiante, la maestra daba quejas en la parte de atrás de las notas y se la llevaba al papá y el papá la regañaba. Ahora tú no puedes regañar a un hijo porque te meten preso. Y por aquí tenemos, estos son los documentos de la época pasada, bien interesantes. Mira cómo se escribían las cartas de los alcaldes. Esto fue una carta de un alcalde de Isabela en el 1821. Observa la letra bonita que tenían los alcaldes. ¿Ves? Y dice, documento del municipio escrito a mano en el 1821. Había, para la persona moverse de un pueblo a otro, tenía que sacar un pasaporte. Si tú ibas para Quebradilla o ibas para Guadilla, para donde fuera, tú tenías que ir a la alcaldía. Ya para ese tiempo eran los españoles. Entonces ellos te daban un pasaporte para que tú te movieras a trabajar. Ese pasaporte decía, fulano de tal se transfiere de tal pueblo a tal pueblo, con motivo a tal cosa. Si la guardia insular de ese tiempo te cogía sin el pasaporte, te metían preso. Y después cuando salía de la cárcel, te daban otro pasaporte para moverte al pueblo de donde tú vivías. Entonces, había muchos esclavos. Entonces, los hacendados eran dueños de los esclavos
y entonces tenían que llevar un registro de esclavos. Eso era todo por el municipio. Este es un registro de esclavos de Puerto Rico en el 1871. Pues este esclavo, cuando la esclava daba luz, tenía que hacer un registro de empadronamiento de esclavos, ¿es decir? Y tenía que registrarlo. Cuando el esclavo, el patrón no tenía ese esclavo y una persona necesitaba un esclavo alquilado, se lo alquilaba al mayordomo y tenía que llevar, firmar un documento donde decía a la hora que entraba a trabajar, a la hora que comía y la comida que le exigía que le dieran. Porque se dice que si el esclavo comía de todo, se ponía obeso, se ponía vago. Y los esclavos eran como si fueran, los trataban como animales. Era como si fuera una bestia que lo alquila. Y así, entonces le exigían que la comida fuera restringida. En la misma historia, ya estamos en el 1936, había mucha pobreza en Isabela y en Puerto Rico. Entonces el municipio compraba las cajas de muertos que las fabricaba, 10 cajas de muertos para pacientes insolventes. Esas cajas de muertos varían $2.50 cada una y esas cajas de muertos las guardaban en el municipio. Cuando venía una gente pobre, le iba donde el alcalde y le regalaban la caja de muertos. Valían $2.50 cada uno. Y así era en la época pasada. Estos eran los alcaldes de Isabela que había en el 46 y eran bien conocidos: Vallecillo, el doctor Banucci, Sánchez. Y entonces cuando la persona se enfermaba, estas dos notitas aquí son bien interesantes, porque para ese tiempo era el doctor, el alcalde era Banucci. La persona pobre iba donde Banucci y le decía: mira, mi esposo está enfermo y esto y lo otro, y le daban 50 centavos. El alcalde le daba 50 centavos y le mandaba una notita a la farmacia diciéndole que la persona llevaba 50 centavos para comprar unos medicamentos para su esposo, que si era algo más, que se lo despachara y pasara a la oficina a buscar el importe. Y así era esto. Cuando otra persona se enfermaba, que era cuestión de gravedad, llamaban para llevarlo en el tren a la oficina, a los doctores en San Juan. Y entonces el municipio también alquilaba los servicios del tren y le daba una nota para que ese enfermo se montara en el tren y lo llevara y lo trajeran. Y el costo de ese viaje era 60 centavos. Y así era antes. Y estos son pues documentos de antes, los entejamientos de la época pasada, como era en San Antonio de la Tuna, que los entejamientos eran en fosas comunes y así. Entonces por aquí tenemos gente de Isabela conocida, gente... exactamente. Por aquí tenemos una foto bien interesante, que es cuando se celebraban las actividades de Viernes Santo en el 1980. Y por aquí está mi amigo Viaggi, que sale en la foto, y su hermano, que participaba también, y participaba en las procesiones. Y esta foto que está aquí también es interesante, porque los que somos más viejitos, nos acordamos que antes, Huerta Redonda a la plaza, habían negocios que se vendían. Por ejemplo, esta era el de Juan Pedro, estaba el de Doña Fela, estaba Pilín, que era bien famoso, porque era bien conocido, y todo el mundo decía: ¿y dónde está Pilín? Porque era bien conocido. Esta foto es cuando deciden hacer la concha acústica, que hicieron un reinado para sacar fondos, y de ahí sacan un fondo. Y esta casa que está aquí, que se ve bien humilde, ahí vivió y nació uno de los grandes músicos de Isabela, don Julio Bonilla, un pilar de los mejores músicos que ha tenido Isabela. Por aquí tenemos, comerciante, esta señora, doña Estel Pérez Pojata, fue una de las primeras empleadas de registro demográfico, y hace poquito tiempo murió y estuvo un montón de años sirviéndole al pueblo de Isabela. Por aquí tenemos gente conocida, que si yo se lo voy a mencionar no lo conocen, pero tienen que venir al museo para que conozcan la gente de Isabela y recuerden los momentos buenos. Longino Vélez, que tuvo
un almacén bien conocido, y don Rafael Villanueva, que era el dueño de la mueblería y Villanueva y joyería, también bien conocido y bien querido en Isabela. Tenemos por aquí también, este fue el primer juez municipal. Antes los jueces los cogían los alcaldes, se cogían por confianza y por respeto. Y este era el juez municipal de Isabela, y este fue uno de los primeros tenientes de la policía. Y esta foto que está aquí, que yo se la presento a todo el mundo, porque es una persona bien famosa, don Vicente Heiger Polanco, que la gente no sabe quién es él, y eso fue uno de los mejores escritores, historiadores, y fue tan inteligente que fue uno de los ayudantes grandes de Luis Muñoz Marín cuando la gobernación. Y al extremo que él, Albizu Campos, le escribía para que le escribiera los discursos que iba a dar, porque él era bien brillante y era un isabelino, porque los isabelinos donde quiera que están sobresalen por lo bueno. Por aquí tenemos las clases graduandas de las distintas escuelas, un famoso comerciante con Isabela, Pepe Jiménez, que era bien jovial. Tenemos por aquí a don Yoyo Boy, que me hizo una entrevista. Tenemos a Gabriel Suárez, también de Canal 6, y este gran líder, Quique Ayoroa, que escribió varios libros de Isabela, y muy conocido, bien querido en el pueblo de Isabela. Una persona que conocieron mucho la gente de antes, el doctor Cardona, muy conocido, el doctor Vélez Lugo y el doctor Najul, que esos eran los doctores del pueblo. Tenemos este amigo, Lorenzo González, que fue presidente del colegio secretario de salud, que era vecino de nosotros de Isabela, la unidad de salud pública de antes, como era y todavía existe, pero ahora la tienen CANI, una institución que ayuda a los niños. Y esto fue en el 1952, cuando por primera vez izaron la bandera de Puerto Rico, cuando se hizo la Constitución del Estado Libre Asociado. Eso fue en el 1952. Tenemos los sacerdotes de antes, este era el sacerdote de Llanada, Padre Germán, que era muy querido, y estos eran la esposa de Chaguín Polanco, que en paz descanse, que fue una isabelina de pura cepa, como dice uno. Esta fue una foto del 1949, el pueblo de Isabela, miren cómo eran. Los focos eran en redondo, y en esta esquinita, al lado de la iglesia, ahí había una caja. Esto que se ve por aquí es una caja, y había una persona de Florida que venía a las 6 de la tarde, prendía los focos y a las 10 de la noche los apagaba. Pasó el tiempo y después cuando en el 52 empezó la televisión, aquí se puso un televisor y todas las noches se prendía el televisor para que la gente fuera a ver películas de televisión. Y por aquí tenemos uno de los sacerdotes conocidos y queridos de Isabela, Padre Freddy, Padre Elías. Tenemos por aquí otro brillante, pero muy querido, Pellito el Conserje, que eso era un alma de Dios, que lo quería todo el mundo. Y don César Miranda, uno de los artesanos más queridos que tuvo Isabela. Y por aquí seguimos con la historia de Isabela. Esto es cuando están inaugurando el centro La Salle, que anteriormente era el matadero de Isabela. Y lo que dicen, lo que preguntarán, ¿y qué es el matadero? En el matadero se llevaban todas las reses que se iban a matar, ya fuera lechón o toros o lo que fuera, ahí era que se mataban, y después se hizo un centro recreativo, y todavía existe. Por aquí tenemos las asambleas y los distintos alcaldes que tuvo Isabela, y esto es en el 1950 más o menos, que antes las damas daban a luz en el municipio de Isabela, en el hospital de Isabela, y esta fue una de las primeras enfermeras que tuvo Isabela en la época pasada. ¿Ves? Ahora tienen que ir a Aguadilla, Moca, Arecibo para dar a luz, porque ya eso no lo eliminaron. Y por aquí tenemos gente de pueblo, gente bien conocida, y esta sección que está por aquí,
Estos son todos los amigos de todos los partidos, todo el que interesa coger para un partido político, pues yo le doy la oportunidad de que aparezcan aquí. Muchos han salido, otros no han salido, otros no han tenido la suerte tan buena. Este fue Guillín Pagán cuando alcalde, este fue candidato por el Partido Independentista, este fue candidato por el PNP, este fue el primer alcalde por el Partido Popular, la senadora Evelyn Vázquez, Roberto Soriano, que fue representante de la Cámara, y Cano San Antonio, y Chaquín Polanco, la historia de él, hasta que fue comisionado residente. Y todos fueron candidatos a puestos políticos, uno con suerte y otro con mala suerte. Esto es cuando están inaugurando la Escuela Superior Francisco Mendoza, que hicieron una actividad, y en esa actividad el famoso Gabino Vélez escribió una canción dedicada a la escuela y a don Francisco Mendoza, que fue a quien se le dedicó la escuela. Este fue el héroe de la guerra de Corea, Agustín Ramos Calero, y en honor a él se le puso el nombre a esta avenida, Agustín Ramos Calero. Y esta foto que está aquí también, que es recuerdo para los que somos un poquito más viejos, que antes había el colchonero. El colchonero era el que traía los colchones para arreglar las camas. Se ponía en la máquina un pedazo de alambre, se estiraba, ahí se ponía una colchoneta y ahí era que dormía todo el mundo. Y los nenes, pues cuando se orinaban, se dañaba el alambre y había que ponerle el colchón nuevo. Y por aquí tenemos el señor de los 115 años, que fue también bien reconocido como para esa época el soldado más viejo que tuvo Puerto Rico, y vivió casi toda la vida en Isabela, siendo de otro pueblo. Por aquí tenemos cuando celebran la Semana Santa, preparando la Virgen, ¿lo ves? Hasta que la preparan completa. Puede tomar fotos por ahí, que todos estos son gente de Isabela, gente conocida, Mr. Mercado. Este era un músico, don César Medina, bien conocido. Profesor Vargas, Villanueva con su esposa. El famoso Carlos Padín, uno de los mejores policías que ha tenido Isabela. Y Mr. Bernal, que fue superintendente de escuela en la época pasada. Y un dato interesante, que nunca faltó a la escuela y no sabía guiar. Y todos los días lo llevaban y lo traía, y fue puntual en el tiempo que estuvo. Sandra Giral, una bien conocida, que se le debe a ella lo que es hoy San Antonio de la Tuna. Esa es una de las heroínas. Cuando ella se dedicó en su estudio a hacer la campaña para lograr lo que es hoy. Y esa es cuando ella cumplió sus 15 años. Y así, todo esto son gente de pueblo, por ejemplo, gente distinguida, gente que son conocidas de la gente. Y un dato para los que son más jóvenes, que van a ver este documental, mire cómo eran los entierros de antes. La persona moría y lo velaban toda la noche en la casa. Al otro día por la mañana, las niñas iban con flores al frente del coche fúnebre, después iba el coche fúnebre y en la parte de atrás iba el resto del público, todos a pie, no como ahora que lo llevan en mandado y con música. Esta joven que está aquí es la esposa de Noel Estrada, otra gran isabelina. Esto fue cuando ella estaba en tercer año, que fue la batutera del tercer año. Y esto es cuando se palillaba tabaco en las casas. Y ahí se hacían los joyos de tabaco. Entonces por aquí tenemos el entierro de Juan Hernández Ortiz, que fue uno de los alcaldes más queridos que tuvo Isabela, y bien conocido, y el de Tito Torres, otro bien conocido en Isabela. Y esta señora que está aquí, una dama muy querida, doña Clara Pino, era farmacéutica y daba clases de piano, bien conocida en Isabela también, y muy querida. Esto todo el mundo lo conoce, Tío Lloroa, un líder bien conocido, los abuelos de él, y gente que son isabelinos como dice uno, de pura cepa.
Ahí está parte del pueblo de Isabela, muchos son conocidos. Vamos a seguir presentándoles. Observen por acá. Esta sección, ya vamos por la sección número 10. Estos son los artistas que ha tenido Isabela. Cuando yo digo artista, me refiero a músicos, poetas, a declamadores, todo el que tiene arte para hacer algo, pues yo le rindo reconocimiento aquí. Por ejemplo, la primera orquesta que se funda en Isabela se funda en el 1917 y se llamaba Orquesta Concepción Piña y era de Isabela. Después en el 30, en el 1920, se formó otra orquesta de Juan Sánchez, José Sánchez. Después se formó una en el 35 y de ahí para adelante pues siguió la fiebre de la música y siguieron creciendo, creciendo, creciendo. Y de ahí es que viene nuestro gran músico de todos los tiempos, Julio Bonilla, Moncho Valle, Gabino Vélez, que era un trovador tremendo, y tenemos la famosa marímbola, que la gente dice, ¿y qué es ese cajón? Pues ese cajón era que viene siendo lo que es hoy día el bajo. Todos los músicos tienen en la parte de atrás de los músicos una guitarra que suena boom, boom, boom. Pues este era el bajo que existía antes, que ahora suena como con una guitarra. Eso duró como para el 90, me parece. Entonces por aquí tienen músicos que fueron bien conocidos. Don Tello Cruz, por el mismo Quique Santiago, que cantaba con la Happy Hill, porque tenemos Moncho Valle con su grupo, la orquesta que formó Roberto González, que fue el mejor maestro de música que ha tenido Isabel en todos los tiempos. Nuestra Diana Valle, que fue famosa y lo sigue siendo famosa cantando los mejores tangos. Mi gran amigo Santiago, César Santiago, uno de los músicos que le ha dado vida a todos los músicos de Isabela y es famoso porque tiene un corazón de ayudar a todo el mundo. Pichón, un guitarrista tremendo, y el famoso querendón Tony Cordero. También está Fofé, tenemos por aquí a Víctor Manuel, que es el querendón de Isabela, y tenemos aquí cuando triunfó, pero lo tenemos aquí cuando cantó por primera vez con Gilbertito Santa Rosa, que ahí fue que se hizo famoso, y cuando era estudiante de la escuela superior. Y otro querendón es de Isabela, que mucha gente no lo conoce, Johnny Ortiz, uno de los mejores compositores. Johnny Ortiz fue uno de los mejores compositores que le escribió la música al Gran Combo, Celia Cruz y todos esos famosos de orquesta. Lo buscaban a él para que cantaran y le escribieran las canciones. Inclusive muchos jingles de candidatos a política se lo hacía él, porque tenía un talento tremendo. Noel Estrada, que escribió en Mi Viejo San Juan, el gran Frankie Bibiloni, que tenía un programa de entrevistar artistas en el Canal 4, y la música de Moncho Valle, que tenía programas en el Canal 4, y cantaba Diana Valle con los mejores músicos de esa época, Chuito el de Bayamón, y cantaba con todos los mejores músicos de la época pasada. Este es el famoso Roberto González, el padre de todos los músicos de Isabela. A él se le debe, todos los que saben de música se lo deben a él. Los famosos, los escuadrón, el escuadrón era, antes de empezar la fiesta de Navidad, ellos sacaban una pajanda de pueblo y se vaciaba el pueblo de la Marina completa haciendo la pajanda, y era bien famosa. Y todavía la están celebrando, creo que se celebró ahora la 60 y pico. Esta fue en el 2005, la de 60, se han celebrado como 70. Y entonces otro famoso también, el papá de uno de los Reyes Magos, Miguel Augusto, que era uno de los boleristas de Isabela, bien conocido. Y este también está bien pegado, que ese es don Peter Benique, que es una de las voces bien privilegiadas
y Montito Rivera, que fue la primera guitarra de Felipe Rodríguez, que vivió en Isabela y vive en Isabela todavía, vino a Isabela y se quedó, vive en el barrio Jobo. Ya es isabelino. Y este que está aquí, otro gran isabelino, que no es de Isabela, pero ya lo queremos como isabelino, el gran Edwin Colón Saya, uno de los mejores guitarristas, toca el cuatro, que lo hace llorar. Y por aquí te voy a presentar las tiendas que hubo en el pasado. La gente me dice, ay, yo me acuerdo cuando estaba Tantán, cuando estaba Tienda Nano, Tienda Pupo, cuando estaba La Sortija, La Nueva Florida, Dorita Coffee Shop, Chucenten, Vega y Hermano, el almacén de Rafael Guevara, el Colmado Vélez, Tienda Paco, Tienda Dolly, la cooperativa de consumo, Unido, que eso era un supermercado que había, que era de Guillo Vega, el supermercado COP, y todo esto son tiendas que hubo en el pueblo de Isabela en la época pasada, que la gente siempre que viene aquí me dice, oye, aquí hay, habían tiendas, ¿tú te acuerdas de ellos? Pues aquí están todas. Por aquí te voy a presentar los maestros de la época del 55. Estos eran los maestros de escuela, cuando estaba en la escuela Muñoz Rivera. Estos eran, de todo eso que está ahí, no hay uno vivo. El último murió antier, que fue Mr. Lelí. Y este que está aquí, Homero San Antonio, era el papá de la primer mujer policía de Puerto Rico, Laura San Antonio. Ese es el abuelo de Carlos San Antonio, que fue representante de la Cámara. Y la Junta de Güeyes de antes, y los que son más viejitos, saben que en la escuela Muñoz Rivera había un árbol que le decían el jorobao. Entonces la gente, aquí había un kiosquito que se le daba al cuarto año, para cuando había recreo, ellos sacaban dinero para las actividades. Y esto le tenían todos los nombres que tenían los muchachos que tenían novia, lo tenían saturado con los nombres del novio y la novia. Y se hizo famoso por los muchachos que se enamoraban. Esta es la escuela de 1931, la escuela del 35, la del 39 y la del 46. Por aquí tenemos gente, el gusano, cuando se celebraban las fiestas patronales en el pueblo de Isabela, en la época pasada. Y estas fotos que están aquí, esta y esta, es cuando se celebraban las actividades dedicadas a Puerto Rico. Y estos eran los isabelinos ausentes en Nueva York. Y ellos eran los que organizaban esas actividades. Y una de ellas, pues fue dedicada al alcalde Carmelo Pérez, que le hicieron un homenaje, se la dedicaron a él. ¿Así? Esto era el maestro de escuela, la escuela Martín Rosado, que me dicen que era bien famosa en el campo. ¿Así? Y la ferretería de antes, las gangas, que fue otro negocio que era donde era el teatro. Aquí nació Calixto Calero. Estos eran los familiares de Calixto Calero, que ahí se crió él. ¿Y así? Y estos eran comerciantes de la época pasada conocidos en el pueblo de Isabela. Y esto que está aquí es las bajacas que se usaban cuando había temporal, que ahí se metían todos los vecinos y la familia en lo que pasaba la tormenta. Y por aquí tenemos el picadero, que eso es reciente, que eso lleva como 7, 8 años, y los lugares históricos de Isabela. Ahí están las playas, ahí está la bandera, está el escudo, está la flor de Isabela, que muchos no saben que el canario es la flor de Isabela. Y así, todo esto es historia de Isabela. Y esta parte que está aquí, estos son las iglesias. Aquí tenemos las iglesias de antes. Por ejemplo, yo te dije que a la iglesia de Isabela hubo un terremoto en el 1918. Entonces, cuando le tumban las dos cúpulas, hacen la parte de arriba, la hacen y dejan la parte de abajo. Estos fueron los feligreses de la época pasada y estos eran todos los feligreses. Si observa, aquí está Sandwich Delight, que es en la esquina de la iglesia. Aquí ya está la iglesia de los sacerdotes y todo esto eran los feligreses frente a la iglesia. Tenemos la casa parroquial vieja,
y la nueva, y los altares, que la mayor parte de esos altares ya no existen. Entonces los feligreses de antes y los padres que habían para esa época, y este fue uno de los sacerdotes más viejos que tuvo Isabela, y cuando murió, este fue el entierro aquí en la esquina de la iglesia, y ese fue el entierro de él. ¿Qué pasa? Que vamos a comparar esta foto, que fue en el 1930, y si tú puedes observar, aquí está la iglesia, y aquí está lo que yo te dije que era la ferretería de don Pipo Hernández. Pasó 7 años, y mira la misma foto, en una fiesta patronales, la iglesia y lo que era la casa de madera, ya el edificio nuevo. Ahí es la farmacia Chávez. Y las fiestas patronales se celebraban en esa área, frente a la iglesia. Y así era antes. Entonces por aquí tenemos la construcción de la capilla de Arenales. Entonces después que está hecha la capilla y los feligreses de la capilla. Entonces tenemos la capilla de Galateo Alto y la primera capilla de Llanada. Esta fue la primera capilla de Llanada. Era en madera y forjada en paja. Eso fue en el 1926. Después cuando la remodelan, que la hicieron en madera y zinc, cuando la hicieron en cemento, y después cuando la hicieron más moderna, que esa yo no la tengo. Y esto es donde se elevaron la catequesis en la curva de Isabela, que ahora es el centro parroquial. Allí era este edificio. Entonces estos eran los feligreses de Jobo, y esta es la capilla de Jobo, y esta, así. Y esta era la capilla de la iglesia pentecostal, que era donde estaba Chucho Rafford, detrás del cojeo. Ahí fue esa iglesia. Ahora hicieron una iglesia grande, ahí ahora está ahí Kelvin Corchado con un negocio de apartamentos. Y por aquí tienen los feligreses de la época pasada, y aquí tenemos Colá, Virginia Vera y Mr. Bernal, que eran del grupo yo diría que son de los cursillistas o algo, porque eso fue como un retiro. Sí. Y aquí los distintos sacerdotes, y entonces ya por aquí, estas mismas capillas, pues las vemos más modernas. ¿Ves? Por acá tenemos las capillas más modernas. Entonces, vamos a presentarte. Lo ves, aquí tenemos las capillas de todos los barrios que estaban aquí, pues después que están remodeladas. Y este era uno de los padres bien queridos, holandés, en el 1955, padre Francisco Thyssen, un sacerdote bien querido en Isabela. Estas eran la coronación de la Virgen en el 1949, mira qué interesante. Entonces tenemos por aquí el altar de Isabela del pasado, y así las distintas secciones de la iglesia. Y esto que está aquí, este señor era un isabelino bien conocido y ocupó muchos puestos en el Senado de Puerto Rico y fue alcalde de Ponce. Miguel Dómenes, también un isabelino de pura cepa. Y esta dama, que yo le digo a la gente que quien la conoce, fue la primer mujer policía de Puerto Rico. Antes los policías eran hombres, y en el 1942 deciden coger mujeres también, y ella fue la primer mujer policía de Puerto Rico, ostentando la placa número 1. Míralo aquí donde lo dice, ostentando la placa número 1. Esa fue una isabelina, hija de San Antonio. Y por aquí, otro dato bien importante, mira, tengo por aquí, para los isabelinos que quieran venir a recordar el pasado, los anuarios de fiestas patronales desde 1948 en adelante, 48 del 50, 51, así, sigue así, todo eso es anuario de fiestas patronales hasta el 2000, que fue el último anuario que se hizo de fiesta. Entonces esos fueron anuarios de fiestas patronales. Y por aquí tenemos esta sección que yo tengo por aquí, observa allá arriba,
que dice Galería de Personajes Típicos de Isabela, allá donde está el aire. Ahí, esta persona, yo digo, Isabela tiene muchos abogados, doctores, enfermeras, y todo el que viene a Isabela, ninguno va a una oficina de un doctor a preguntar por una dirección de una calle, donde va a gente de pueblo. Pues aquí se le rinde homenaje a todas esas personas que tienen el mismo derecho que tienen todos los doctores y todos los abogados y todos los seres humanos de Isabela. Aquí yo le rindo homenaje, igual que se le rinde homenaje a cualquier doctor, que son personas humildes del pueblo de Isabela, bien conocidos. Por aquí tenemos, ¿no ves? Aquí tenemos un maestro y todo. Te voy a presentar por aquí ahora la revista del pasado. Observa que ahora son las TV guías modernas. Pues mira cómo eran las TV guías de antes, con páginas escritas a maquinilla. Mira, para que tú veas, mira, mira para que tú veas. Eran revistas que decían las actividades, y esa era lo de la farándula. ¿Qué pasa? Que para esa época no había televisión y no había más que radio. Pues la gente compraba los cancioneros a 10 chavos para aprenderse las canciones de Felipe Rodríguez, de los vegabajeños, los que estaban al palo. Y entonces se aprendían las canciones de memoria. Y estos cancioneros valían 10 centavos. Y eso pasó en la época pasada. Noel Estrada, uno de los músicos de Isabela. Esta es una sección que yo le dedico a todos los deportistas de Isabela. Aquí tenemos deportistas de los Juegos de Baloncesto desde 1725, que empezaron los primeros, en 1928, que fueron los primeros jugadores que tuvo Isabela en baloncesto. Observa los uniformes como eran antes, ¿viste? Mi tío Manolo es uno de ellos. Ah, pues mira, esto era... Segundo de derecha a izquierda. Ah, pues mira para allá. Pues estos eran los deportistas de la época pasada. Según va creciendo el tiempo, pues salen los baloncelistas nuevos, las voleibolistas que eran bien famosas, que estas fueron las primeras que hicieron voleibol en Isabela en el 1958, y en las fiestas patronales las presentaban jugando voleibol en la plaza. Eran bien famosas. Entonces después vinieron las voleibolistas conocidas, las pollitas, y estas dos niñas que están aquí fueron las que fallecieron en el viaje que dieron a Santo Domingo, que murieron todos los que venían en el avión. Félix Mantilla, tremendo pelotero que tuvo Isabela, Daniela Dumén, que era tremenda deportista, y el hermano Paco Dumén, que fue boxeador y después fue un líder cívico, y en honor a él, la pista de caminar lleva el nombre de él. Y tenemos por aquí Luis Valle, Juan Juarbe, que fue exaltado al Salón de la Fama de Puerto Rico, fue el primero en ser exaltado al Salón de la Fama, y era un isabelino pelotero, de los mejores jugadores de baloncesto, este que está aquí, ese era él. Entonces Orlando Irizaje, uno de los mayores maestros de deportistas de baloncesto y de pelota. Bugabreo, que lleva el nombre del Coliseo Nuevo, en honor a él. Y todo esto son deportistas de Isabela, los primeros equipos de baloncesto de la Miquicol. Y así, todos los isabelines y los peloteros de antes. Vialle, te doy las gracias por esta presentación que tú me hiciste, llevarle la historia del Museo de Fotos de Isabela a todos los amigos isabelinos, a los amigos de todo Puerto Rico, y a los amigos isabelinos que viven fuera de Isabela, como tu hermano, que lo aprecio mucho, nos creamos juntos en la Mela. Me despido presentándole una sección que le gusta a todo el que viene aquí al museo, que es una colección de todas las latas de cerveza, refresco, todo lo que sale con diseño. Todas las compañías, empezando por Corona India, salen con diseños de distintos
muñecos, distintas actividades. Observa por aquí que sale Cepillín, salen los Landers, la Marta India, así, todo el que sale con diseños distintos, observa, ¿no es? Todos esos diseños, pues yo lo tengo aquí para la que gente la venga. Esta lata es de Brasil, me la trajeron y todo esto, actividades que se celebran en Puerto Rico se lo dedican a distintas personalidades. Y esta sección, pues yo la tengo para que la gente que le guste ver estas cosas, las vea, las disfrute, las comparta y que sepa que en Isabela hay un museo con toda la historia de Isabela. Todo el que interese saber algo del pueblo de Isabela, que me escriba o que me llame al 787-403-5005 y estamos aquí para servirle. El museo, como te dije primero, es el Museo de Isabela, pero es el museo de Puerto Rico y del mundo. A la orden, cuando quieran. Y gracias por la invitación.